Doncs tal com els avançàvem, la Marilena Blumer era l'apoderada d'un senyor que tenia diversos terrenys a prop de l'Avinguda Diagonal de Barcelona i ella havia denunciat una estafa. Està convençuda que una immobiliària, la Llave de Oro, li deu 50.000 euros. Ella reclama aquests diners d'una suposada comissió, d'una parcel·lació d'aquesta finca de la que ella era una apoderada. L'empresa immobiliària La Llave de Oro es resisteix a donar-li aquests diners. Ve a explicar-nos en persona perquè és un tema bastant enrevessat. Hola, molt bona nit, Marilena Blumer. Bona nit, buenas noches. Perquè tothom ho pugui entendre, què li va passar a vostè amb aquesta parcel·lació d'aquesta finca, d'aquests terrenys a prop de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i per què vostè té dret a reclamar aquests diners? En el año 1990, el señor Almuzara, de la calle Anglesola, con la calle Juan Gamper, me pidió, ya que era muy mayor, que me ocupara del tema porque se oía un plan nuevo de reparcelación. Y la zona donde estaban las casas, dijeron que las iban a tirar, iban a hacer una zona verde. Entonces yo me fui ocupando del tema hasta el 2006. O sea, se hicieron dos planes de reparcelación. Durant 16 anys, més o menys, vostè ha estat interessant-se per l'estat de la finca, com fer-ho per veure si aquest senyor podia treure un benefici d'aquelles terres que tenia. Luego resulta que la primera vez vino un señor, un cliente mío de Gerona, un señor que se llama Salvador Sellés, y me hizo una oferta y me dijo, por favor, que le interesaba este plan de reparcelación. Jo le presenté... Perquè vostè operava com a agent immobiliària, també. No. Yo operaba en nombre del cliente mío, el amigo y cliente, un señor de 80 y pico de años, que me pidió que yo me ocupara. Hombre, me habrá encontrado un poco lista, como he trabajado con abogados, notarios y tal. Y entonces resulta que me fui ocupando del tema. Este señor le presenté a varias personas con sus inmuebles y solares, y uno de ellos recibió una paga y señal de 3 millones de pesetas en aquel momento para que se le compre la escuela de Anglesola con Numancia. El señor se llama señor Angeri. Esto me lo dijo el señor Sellés, que anteriormente, antes de yo presentarle a este señor Sellés, hablé con el señor Angeri por si estaba interesado en vender. Y le envié a este señor Sellés, que era de Gerona, de Lloret, por allí, para que vaya a hablar con él, y al final al hombre le interesó y le pagó al señor Angeri para las señoras Deu y Morales, o ahora no me acuerdo de los nombres. No passa nada, si no ens diu els noms correctament, ens pot explicar la història, que nosaltres ens farem la idea. Entonces, Feu Morales. Entonces este señor cogió los 3 millones de pesetas como paga y señal y fue a fondo perdido. No solo él, sino otros propietarios de otras casas. Què vol dir anar a fons perdut? Cuando salió el primer plan de reparcelación, resulta que no se cumplió, se paró. Es va paralitzar el hombre se paralizó. Y el hombre que dio la paga y señal prefirió perder 14 millones de pesetas en aquel momento, que dio a varios propietarios como paga y señal, sobre todo a este señor Angeri, que le dio más que a los demás, que seguir con este plan. Nadie se atrevía, porque no sabían, como decían que iban a hacer una zona de equipamiento y zona verde, nadie se atrevía a comprar el tema. Llavors aquest senyor va dir, paralitzo el projecte jo també, aquesta parcel·lació sembla que no tira endavant, dono per perdut aquests 14 milions que li he donat a diferents propietaris d'aquesta zona. Pero al que más le dio es a este señor Angeri, que a mí no me reconoce, y eso que yo fui al colegio Pompeu y Fabra, donde era director, enviada por uno de los propietarios de Numancia, Anglesola, y él dijo, él era director del Pompeu y Fabra, y entonces dijo él que le interesaría vender si le ofrecían la cantidad que él quería. Este señor fue, le pagó
Y como yo no le dije nada porque yo tenía la comisión de parte de este Salvador Sellés, pues él, que no se dio por enterado de mí, pero yo tampoco le pedí ninguna comisión. Al cabo de los años, porque esto duró... I vostè en aquell moment va cobrar la seva comissió sobre aquella operació que finalment no es va dur a terme. Sí, también la cobré yo, pero de parte del señor Salvador Sellés. Exacte. Nunca le pedí a este señor Angeri, que representaba a Feu Morales, nada de nada. Perfecte. I ara, després què ha passat amb el temps? Bueno, con el tiempo, en el año 2002, el señor Almuzara, que era uno de los propietarios mayoritarios de la zona, me dio un poder para representarle en las zonas, en el ayuntamiento, en urbanismo, perquè també vostè s'anava assabentant sobre si allò continuava endavant, si es reparcelava, sí, com es porque era mayor y quería saber qué passava amb aquella zona. Y entonces no solo él, tengo una carta firmada por varios propietarios más que me pedían información. Molt bé. Y me empecé a ocupar verdaderamente hasta el año 2006. O sea, tengo cartas enviadas del Ayuntamiento Urbanismo a mí y yo a ellos. Pero sobre todo me ocupaba del señor Almuzara. Lo que pasa es que no se podía vender solamente un edificio, porque resulta que el último plan de reparcelación se agrupaba justo detrás del Hotel Hilton, donde está el parking. Sí. Allí iban a construir unos seis edificios de 6 plantas. Entonces lo que había que hacer es agrupar a todos los vecinos, que eran muchos porque eran primos, tíos, hermanos y todo, y que se pusieran de acuerdo. Yo tenía varias ofertas. Desde el año 1997 tenía ofertas de Ibusa, más tarde de Sanaúja, Grupo Sanaúja, y más tarde también del Grupo LAR. Un amigo mío vino y me dijo, lo mejor es la Llave de Oro, porque son gente muy seria, porque resulta que mi cuñado trabaja en urbanismo. Bueno, total. Està ben mirat el projecte que vagi de la mà de la Llave de Oro. Entonces yo dejé Sanaúja, dejé Ibusa, dejé a todos que Sanaúja incluso me hizo una carta de comisiones. Lo dejé absolutamente todo para ir a la Llave de Oro y ofertarle él. Y la Llave de Oro pues me firmó una carta de la que me pone que me pagaría un 4%, o sea, 2% a mí y 2% a la persona que me llevó a la Llave de Oro, que esta persona se lo tenía que repartir con un tal Eduardo Gamir. Perfecte. A medias. Ellos el 50% repartido y a mí otro 50%. Pero decían que mientras yo esté involucrada en todo este tema, yo creo que si he empezado en el año 1990 con este tema de reparcelación, seguiria fins al final. Yo creo que cuando yo fui a la Llave de Oro, primero fui a urbanismo y pedí en ser la primera de tener los libros, los tomos nuevos de los planes de reparcelación. Entonces se lo llevé a la Llave de Oro, que me hizo una carta de comisiones. I llavors què ha passat? Vostè, el projecte La Llave de Oro el fa o no el fa? No, la Llave de Oro me ha pagado muchos solares. Pero hay 2 que se niegan en pagarme. La Llave de Oro, quants diners li deu? Pues yo creo que calculándolo todo unos 50.000 euros.